Hola muchachos, ¿qué tal? En el presente video vamos a continuar con una serie de videos que hemos estado realizando sobre lo que vendría a ser albañilería. El primer video que nosotros vimos fue sobre pilas de albañilería, cómo esto se trabaja experimentalmente y cómo se puede modelar. En el video de hoy vamos a ver algo similar, pero sobre lo que vendría a ser más muretes de albañilería. Y posteriormente, ya como un tercer video, vamos a ver, digamos, el tópico final, porque finalmente lo que yo deseo es comparar resultados experimentales de muros de albañilería, y no solo para los convencionales con sus columnas de 20 centímetros, sino también para los otros, ¿no? Que no necesariamente pues tienen columnas, digamos que de 20 centímetros, ¿no? Sino que algunas veces son mucho más anchas, como la que se puede observar aquí, donde se tiene pues unas columnas de 40 centímetros. Ahora, cuando se vaya a trabajar, digamos, con este tipo de elementos, lo que se va a comparar entre otros resultados ya sería frente a un análisis cíclico, ¿no? Donde ya se va, digamos que a observar todos los lazos histeréticos y se va a visualizar pues, qué tan bien se pueden comparar y qué tan similar estaría respecto del ensayo experimental. En este video, además de que vamos a ver un poco el tema del modelado, qué es lo que significa, qué es lo que se utiliza, adicionalmente también vamos a revisar cómo es que si yo hiciera algún ensayo, ¿no? Y lógicamente en el ensayo hay una fuerza que se está aplicándose, ¿no? Aquí sobre el murete, cómo es que yo puedo con esa fuerza, cómo es que yo puedo calcular cuánto es el esfuerzo por corte y cuánto es el módulo, cuál es ese esfuerzo característico, esa resistencia característica que nos hablan en esta norma peruana, que de forma similar también en otras normas tiene un cálculo similar, y cómo es que se puede, digamos, llegar al famoso cálculo del B'M y del valor G, que es el módulo de corte al realizar un ensayo, ¿no? Por ello es que aquí pues tenemos algunos resultados experimentales y vamos a llegar, digamos que a obtener este factor G, vamos a llegar también a obtener el llamado B'M final que nos comentan en nuestra norma 070. Vamos a ver si para este King Kong de 18 huecos, de aproximadamente 40% de vacío, llegamos al usual valor de 8,1 que se suele utilizar en los diseños. Vamos a visualizar ello en esta idea. El ensayo básicamente va a radicar en que se va a aplicar una carga desde la parte superior, y lo que se busca pues es que esto se vaya comprimiendo y que en estos lados se va a generar también una tracción porque se va a querer abrir. Estas, digamos, dos componentes me van también a generar pues esfuerzo por corte, que son los que se va a evaluar, ¿no?
Esto, digamos, acorde a la obra que uno va a realizar, ¿no? Acá en la norma peruana hay recomendación sobre el uso, digamos que de estos ensayos para hacer una verificación sobre esta resistencia, tanto de pilas como de muretes, ¿no? Como se puede leer en este artículo 13.2. Y esto nos va a servir para especialmente el del día de hoy, que es el del murete, que es el que estamos realizando. Nos va a servir para calcular el B'N. Y esto nos sirve para el diseño por corte de los muros de albañilería. En el caso que uno quiera saberlo, digamos que para el diseño. Ahora, estos, si es que, o sea, aparte del propio ensayo, tiene que tener una edad de 28 días. Caso contrario, esto implicaría un factor de corrección. Entonces, visto esto, ya podemos iniciar con el caso ejemplo, donde vamos a evaluar 3 muretes, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a calcular el B'M, que es la resistencia por corte característica, y el módulo elástico de corte. Bueno, nosotros tenemos 3 muretes donde cada uno ha llegado hasta cierta carga máxima. Bueno, acá dice carga máxima, un pequeño error, donde aproximadamente es 14 toneladas, 13,8 toneladas, 15,6 toneladas. Cada murete también tiene un área en diagonal. Esta área, ¿no? En diagonal pues es variable porque todos estos muretes pues no son completamente iguales. Nosotros si dividimos la carga dividida entre esta área diagonal, lo que obtenemos es el esfuerzo por corte que estamos llamando BDM. Bueno, en este dice B'M, pero en verdad es una carga BDM que es como que general, ¿no? ¿Por qué? Porque el B'M ya suele ser, digamos que la nomenclatura de la cual se habla de la resistencia característica, y no tanto aún si es que son valores promedio. Entonces, pero ¿cómo obtengo esta resistencia característica? Bueno, si ya hemos obtenido, digamos, cada valor independiente y le sacamos el promedio, lo que vamos a tener es lo más probable. Hay un 50% de probabilidad de que se dé este valor de 13,29. Es lo más probable. Pero si nosotros le sacamos una desviación estándar, nosotros podemos ver qué tanta incertidumbre o qué tanta variabilidad hay entre los resultados, lo cual no es tanto, ¿no? Si nosotros hacemos una diferencia, esto vendría a ser la resistencia característica por corte. Y no lo digo yo, se encuentra en el artículo 13,6 de la norma peruana. La resistencia característica en pilas, F'M. En muretes, B'M. ¿Y cómo puedo obtenerlo? Se obtendrá como el valor promedio de la muestra ensayada menos una vela de desviación estándar. Ok, pero ¿qué es lo que significa ello? ¿Qué es lo que pasa si yo resto una desviación estándar? Bueno, vamos a ir hacia los temas de lo que vendrían a ser los tipos de distribución. Ahora estamos viendo una distribución de densidad normal. En ingeniería civil, normalmente cuando uno empieza a visualizar tipos de distribuciones, cuando uno se va a sumergir dentro de la ingeniería estructural, donde básicamente hay 2 tipos. Uno es la distribución normal y por otro lado está la distribución log normal. Tiene en el caso de una distribución normal como la imagen que estamos viendo, tiene un significado que yo pueda restar una desviación estándar.
al restarlo hace que haya si es que sumamos, ¿no?, todos los ejes de todo el eje horizontal, hacemos que hay un 84% de probabilidades de que el valor pues no sea superado, ¿no? O sea, si nosotros dijéramos 13,29 sería lo más probable que vaya a suceder con un 50% de probabilidades, pero es, digamos, es menos probable de que los valores se vayan a exceder de un 12,5, ¿no? Y hay un 84% de probabilidades de que no se vaya a exceder, que no vaya a ser inferior incluso a este valor de 12,5, lo cual ya me brinda un factor de seguridad, porque estoy tomando un valor inferior al que debería ser, y es menos probable de que el valor sea inferior a este valor que yo ya he elegido. Por lo que básicamente esto, entre comillas, es un factor de seguridad que se estaría tomándose. Bueno, y es algo que no se menciona, pero que yo lo interpreto de esa forma. El 5 y el 33, ¿de qué? De la fuerza aplicada máxima, ¿no?, en un diagrama de esfuerzo versus deformación unitaria. Cuando trabajábamos en el ensayo de pilas, se hablaba sobre el esfuerzo axial. En cambio, ahora estamos con lo que vendría a ser esfuerzos por corte. ¿Cómo obtengo el esfuerzo por corte? Lo que ya dijimos, carga dividido entre el área en diagonal. ¿Y cómo obtengo yo la deformación unitaria cuando trabajo en estos elementos que son debido a corte? Bueno, tenemos esta ecuación para trabajar las deformaciones unitarias por corte, que viene a ser en sencillo que la deformación unitaria vertical más la deformación unitaria horizontal, pero todo esto en valor absoluto, ¿no? Por ello es que tenemos un LVDT que mide el desplazamiento en la dirección horizontal y tenemos otro en la dirección vertical. Los LVDTs miden, digamos, que este valor de deformación, pero esto no es deformación unitaria. Para que sea deformación unitaria hay que dividirlo entre la longitud de cada LVDT y ahí recién puedo obtener la deformación unitaria. Tanto la vertical como la horizontal se van a sumar en valor absoluto y finalmente lo que voy a obtener vendría a ser ya la deformación, digamos, angular o por corte, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Allá. Ahora, acá, esto, digamos, a la pendiente, ese que se le llama el módulo de elasticidad, ¿no? Cuando era un ensayo de pilas. Pero ahora que estamos en un ensayo ya de muretes, ¿no?, con nuestras variables en función del corte, lo que nosotros estamos viendo ya es el módulo de corte, que básicamente de forma similar también es una división, ¿no?, en este rango, trabajando con este triangulito, trabajando así, con este triangulito que tenemos acá pintado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues tengo la carga axial cuando me encuentro al 50% de carga máxima, tengo lo mismo al 20%, y con los LVDTs tengo los desplazamientos en 50, tanto en horizontal como en vertical, como en 20%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, el G es una división del esfuerzo dividido entre la deformación angular. Lo que está arriba es fácil, sería la carga de 50 dividido entre el área diagonal menos el P de 20 dividido entre el área diagonal, y esto lo voy a dividir entre la deformación angular. La deformación angular no sería más que H50, bueno, todo en valor absoluto, menos H20
dividido entre la longitud h del LVDT, ¿no? Y esto sería, y a esto de acá, esto de acá vendría a ser la deformación. Bueno, claro, esto vendría a ser ya la diferencia, ¿no? Y tendría que sumarle lo mismo, pero con el B, ¿no? B50 menos B20 dividido entre el LB y todo esto en valor absoluto. Y con esto ya obtendría, digamos, lo que este valor ya de G, ¿no? Y acá tenemos, digamos, todo lo necesario, ¿no? El promedio finalmente, digamos, sería el valor ya del valor ya del G, ¿no? Ahora, acorde al artículo 63,7 de la página 53, acá se hace mención de que el valor del G aproximadamente, es igual, es 0,4 el módulo de elasticidad, ¿no? La inversa de 1 entre 0,4 es 2,5, por lo que el módulo de elasticidad, acorde a lo que nos dice en ese artículo, quedaría definido como 2,5 veces el módulo de corte. Si nosotros, digamos, tomamos con este valor directamente, nos saldría un módulo de elasticidad muy alto, ¿no? Porque si vieron lo de pilas, salía esto de acá 51.000. Entonces estaríamos sobreestimando, o sea, haciéndolo más rígido. Y eso no es conservador, ¿no? Digamos que lo conservador sería hacerlo menos rígido. Entonces, si lo tomamos con el x menos una desviación estándar, nos daría este valor, que al multiplicarlo sí nos daría más o menos el módulo de elasticidad, ¿no? Por lo que se puede asumir que de cierta forma, o lo que se podría entender que de cierta forma también hay un factor de seguridad en esta ecuación, ¿no? Bueno, al menos en estos ensayos experimentales que se han realizado y que aparentemente a mí me parecería que tiene sentido y seguramente en otros ensayos también iría por la misma tendencia. Para realizar el modelamiento en Diana, ¿no? En este caso se ha realizado acorde a una tesis donde ya se tenían, digamos, todos los datos de los ensayos pues, para que sean referenciables. Y estos datos son los que se han puesto aquí, ¿no? Finalmente lo que se va a buscar comparar es este gráfico que es el esfuerzo por corte versus la deformación angular. Digamos que el valor medio de la envolvente es lo que esa es la imagen que se ha vuelto una serie de puntos que se han dibujado aquí. Y es esta recta de color negro. Y luego, mediante el modelo computacional, pues se ha comparado un par de casos que vamos a ver después. El tipo de, digamos, para poder el modelo para idealizar o para modelar la albañilería es este llamado el Engineering Masonry Model del año 2016, el cual se habló más en el video anterior, que es el video sobre las pilas, ¿no? Donde básicamente hay una consideración de la parte elástica, de la parte de agrietamiento, de la parte de compresión y del comportamiento por corte, ¿no? Todo esto se puede verificar acá, ¿no? El comportamiento debido a la parte elástica, debido al agrietamiento, compresión, corte, debido al mismo ancho de grieta. Bueno, eso es más que nada para lo que es el tema ya del agrietamiento. Y lo que acá también te dan unos parámetros sobre más o menos cómo se pueden modelar algunos de los parámetros.
Y por otro lado, también se ha tomado en consideración más que nada para el tema del cálculo de energía, este paper, ¿no? Donde también ayuda muchísimo para el modelado, o mejor dicho, para los parámetros de energía en todos los modelos, ¿no? Acá en general se habla sobre cuáles son los parámetros que se pueden utilizar. Así que han sido bastante relevantes para, digamos, hacer este modelado. Y lo que se ha partido es básicamente del valor, se ha partido de los resultados, ¿no? De los ensayos, básicamente del de pilas. De ahí ya más o menos se puede obtener el resto, ¿no? Pero el de compresión, digamos, sería el principal, ¿no? Con eso se ha partido y se han ya obtenido el resto de resultados. Ahora, ¿cómo he llegado a obtener estos gráficos desde el modelo? Bueno, en este tipo, digamos, esto es un ensayo que se ha realizado en base a desplazamiento, donde toda esta fila, donde toda esta línea se va a desplazarse una misma cantidad. Y esto va a ir incrementándose cada vez más y más y más y más y más y más. Y esto va a generar de que la fuerza que se encuentra en la parte superior pues también se incremente conforme se incrementa el desplazamiento, ¿no? Acá se puede ver cómo se incrementa la fuerza acorde al desplazamiento en el eje horizontal en milímetros. Entonces, eso de ahí lo coloco aquí. Y este de acá ya es el esfuerzo. El esfuerzo que es calculado como la carga axial dividido entre el área en diagonal. ¿Qué más? Pues lo que voy a necesitar también son las deformaciones, tanto la deformación en el eje horizontal como la deformación en el eje vertical. Eso lo podría visualizar, digamos, aquí probablemente, ¿no? En el eje horizontal, en el eje vertical, y lo cual tendría que sumarlo en valor absoluto y la suma se encontraría aquí, ¿no? Figuran cuatro nodos que tienen el mismo punto, digamos, tienen la misma respuesta, pero es básicamente porque están al costado, ¿no? Porque tiene cuatro elementos cercanos. Entonces, con la suma de las deformaciones unitarias, ya tendría esto que sería la deformación angular y el esfuerzo por corte pues sería la carga dividido entre el área en diagonal, lo que finalmente ya puedo dibujar, digamos, mis dos rectas con las cuales he comparado los resultados experimentales para el murete en un gráfico de esfuerzo por corte versus deformación angular. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que en esta comparativa, ¿no? Lo que yo obtenga son dos tipos. El primero, de color rojo, el que se muestra un poco más similar al del ensayo experimental, es con el módulo de elasticidad ligeramente superior al del ensayo experimental que se obtuvo en esta tesis, ¿no? En la de Kevin Guamani, en esta tesis. Digamos, de lo que salía, creo que es un poquito más, ¿no? Porque recordamos que lo que sale experimentalmente no necesariamente es ese valor, ¿no? Porque el tipo se puede tomar lo tomamos entre 20 y 50, ¿no? Pero hay varios rangos que se pueden tomar, ahí hay una variabilidad. Entonces, de lo que salía se ha tomado un poco más, tanto en el de pilas, que se visualizó como en este creo que salía algo de 600 veces, o 610 el F'M, y lo que tomé es algo de 670 el F'M, y con eso de ahí vendría a ser esta curva de color rojo, mientras que la curva de color rosado, ¿no? Lo que significaría sería 500 veces el F'M, tal cual se hace mención en la norma
peruana, digamos que de forma con su factor de seguridad, ¿no? Que tiene que lo hace más flexible, pero lo cual no me, digamos, no es lo más probable, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, digamos, un poco ya los resultados obtenidos, ¿no? Y con lo que finalmente nos van a servir para luego modelar, digamos que ya estos muros con mayor conocimiento, ¿no? Sobre lo que se ha obtenido. Y bueno, eso de ahí sería todo. Y en el caso, digamos, quieran visualizar otros, acá también tenemos para Diana, para lo que sería en concreto confinado, y también tenemos diversos análisis no lineal estático, no lineal tiempo historia. En cada pasada tenemos calibraciones, en cada pasada interés en estructura, diseño basado en recursos y diversos cursos interesantes a mi parecer, que a mí, digamos, me gustaba. Entonces